En este tercer capítulo repasaremos la historia del fenómeno ovni durante el siglo XX, época que supuso la consolidación definitiva de la idea de naves extrañas en el subconsciente colectivo, especialmente gracias a las pruebas gráficas que acompañaron los avistamientos. La histeria colectiva se disparó, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, debido al recelo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y los avistamientos se multiplicaron, especialmente en los cielos estadounidenses. Pero ya antes de la guerra, el fenómeno estaba presente. Veamos un ejemplo de ello. En 1898, el escritor británico H.G. Wells publicó La Guerra de los Mundos, una novela pionera de la ciencia ficción en la que imaginaba una invasión marciana contra la Tierra. El relato describía naves cilíndricas cayendo desde el cielo y máquinas de guerra extraterrestres arrasando ciudades enteras. Para su época, fue una historia visionaria. La idea de seres de otros mundos atacando nuestro planeta aún estaba muy lejos de ser un tópico común. Décadas después, en 1938, la obra alcanzó una nueva dimensión gracias al joven director y actor Orson Welles, quien la adaptó para la radio. La emisión del 30 de octubre, presentada como un noticiero en vivo, narraba la supuesta llegada de los marcianos a Nueva Jersey. You have just been listening to General Montgomery Smith, commanding the state militia at Trenton. In the meantime, further details of the catastrophe at Grover's Mill are coming in. The strange creatures, after unleashing their deadly assault, crawled back in their pit and made no attempt to prevent the efforts of the firemen to recover the bodies and extinguish the fire. Los oyentes que sintonizaron tarde no se dieron cuenta de que se trataba de una dramatización y el pánico se desató. Se cuenta que miles de personas huyeron de sus casas, saturando las líneas telefónicas y colapsando carreteras, convencidos de que los extraterrestres realmente les estaban invadiendo. Aunque más tarde se ha debatido hasta qué punto el pánico fue tan masivo como se dijo, lo cierto es que la emisión pasó a la historia como el ejemplo perfecto de cómo la imaginación y los medios de comunicación pueden moldear nuestras percepciones sobre el fenómeno ovni. Este evento radiofónico anticipó lo que acompañaría al fenómeno ovni durante todo el siglo XX. En plena Segunda Guerra Mundial se vería el nacimiento de otro fenómeno aéreo inexplicable. Durante los bombardeos nocturnos sobre la Alemania nazi y el Pacífico, los pilotos aliados comenzaron a reportar el avistamiento de extraños objetos voladores. Los llamaron Foo Fighters. Eran esferas de luz brillantes y de diferentes colores que seguían a los aviones de combate a una velocidad y con unas maniobras que desafiaban la física. No tenían un propósito hostil aparente, simplemente aparecían. Unas veces acompañaban a los aviones a gran velocidad y ejecutando maniobras imposibles. Otras parecían acosar a los bombarderos situándose a pocos metros de sus alas, para luego desaparecer sin dejar rastro tan rápido como habían aparecido. ¿Qué eran los Foo Fighters? El término fue acuñado por los pilotos de la 415 Escuadrilla de Cazas Nocturnos. Su nombre, tomado de un popular personaje del cómic, se convirtió en sinónimo de algo que no podía explicarse. Estos avistamientos masivos se extendieron por toda Europa y el Pacífico, dejando una estela de desconcierto entre los militares. No eran enemigos, no eran amigos, nadie sabía lo que eran. Los pilotos, acostumbrados a la tensión de la batalla, se sentían perplejos y nerviosos. Sus informes a los mandos fueron numerosos y exhaustivos, pero no había una explicación clara. Los altos mandos militares los investigaron en secreto, pero concluyeron que no eran una amenaza. Los aliados no tenían la tecnología para crear esos objetos, y los alemanes, a pesar de sus innovaciones, tampoco la tenían. Algunos pensaron que se trataban de armas secretas nazis, experimentos de energía o proyectiles de plasma. Pero al finalizar la guerra, el misterio se hizo aún mayor. Los alemanes también habían reportado exactamente los mismos encuentros, convencidos de que eran un arma de los aliados. El misterio se disipó al finalizar la guerra, pero dejó una pregunta abierta que sigue resonando hasta el día de hoy. El que, en mi opinión, es el incidente más espectacular de la historia por las imágenes que lo documentaron, se produjo en plena Segunda Guerra Mundial en el mismísimo centro de Los Ángeles.
La noche del 25 de febrero de 1942, apenas 3 meses después del ataque japonés a Pearl Harbor, la ciudad de Los Ángeles se convirtió en el escenario de un incidente digno de una película de ciencia ficción. A las 2:25 de la madrugada, los radares del ejército estadounidense detectaron un objeto no identificado que se acercaba a la costa de California, lo que hizo que el ejército se pusiera en alerta máxima. Testigos, incluidos civiles y soldados, describieron el objeto como plateado, ovalado, de unos 30 metros de diámetro y moviéndose lentamente. Era como un dirigible, pero sin alas ni motores, relató un testigo en Los Angeles Times. Las sirenas de ataque aéreo sonaron en toda la ciudad y se ordenó a los ciudadanos que se pusieran a cubierto. Minutos después, los cañones antiaéreos del ejército abrieron fuego, disparando más de 1.400 proyectiles en una hora en un intento de derribar el objeto. El cielo de Los Ángeles se iluminó con los flashes de los proyectiles y los haces de luz de los reflectores antiaéreos que buscaban el objeto en la oscuridad. Pese a la virulencia de este ataque defensivo, el objeto no fue derribado y después de horas de disparos desapareció, dejando a la ciudad en silencio. El incidente, que se conoció como la Batalla de Los Ángeles, fue un misterio. El gobierno estadounidense, entre ellos el secretario de Marina Frank Knox, ofrecieron explicaciones ambiguas. Algunos portavoces hablaron de falsas alarmas, otros de globos meteorológicos e incluso de nerviosismo colectivo debido al estado de guerra en el que estaba sumido el país. Es decir, nadie lo sabía. Pero si alguna de estas versiones fue cierta, ¿qué es entonces lo que captaron las cámaras de los periodistas? La imagen del ataque, publicada al día siguiente por Los Angeles Times, mostró reflectores convergiendo en un objeto, y es una de las más espectaculares jamás hechas a un hombre. Pero los avistamientos no solo se produjeron en los cielos norteamericanos. En el verano de 1946, los cielos de Escandinavia se convirtieron en un enigma. Apenas un año después del fin de la Segunda Guerra Mundial, miles de personas en Suecia, Finlandia y Noruega comenzaron a reportar avistamientos de objetos extraños con forma de misil o cohete que cruzaban el cielo a gran velocidad. Los llamaron Spruckraketer o cohetes fantasmas, aunque han pasado a la posteridad por su acepción inglesa Ghost Rockets. Entre mayo y diciembre de ese año se registraron más de 2.000 avistamientos, muchos de ellos confirmados por radar. Algunos incluso dejaron fragmentos físicos que fueron recuperados por las autoridades. La gran cantidad de avistamientos reportados y la enorme distancia entre ellos hace imposible negar el evento. Fue real, ¿pero qué fue? ¿Meteoros? ¿Misiles soviéticos como sugirieron los estadounidenses? ¿O algo más? Algunos avistamientos coincidieron con la lluvia de meteoros de las Perseidas, pero la mayoría no. Además, los objetos mostraban maniobrabilidad, ausencia de estela, vuelo horizontal y en algunos casos formaciones coordinadas. Nada que encajara con un fenómeno natural. Uno de los casos más célebres ocurrió el 19 de julio de 1946 cuando un objeto se estrelló en el lago Komjari de Suecia. El ejército realizó una búsqueda submarina durante 3 semanas. No encontraron restos, pero sí señales de que el fondo del lago había sido alterado. El oficial encargado, Carl Gustaf Bartol, concluyó que el objeto se había autodesintegrado y que posiblemente estaba hecho de una aleación ligera como el magnesio. Incluso la inteligencia estadounidense se interesó. Los generales Jimmy Doolittle y David Sarnoff viajaron a Suecia para estudiar los informes. Sarnoff declaró: "Estoy convencido de que los Ghost Rockets no son un mito, sino misiles reales". En el contexto de la Guerra Fría, que comenzaba a surgir entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, muchos sospecharon que los cohetes fantasmas eran pruebas secretas de misiles V-1 o V-2 alemanes capturados por los soviéticos en la base de Peenemünde. Sin embargo, investigaciones suecas, británicas y estadounidenses descartaron esta teoría. ¿Misiles secretos? ¿Fenómenos naturales? ¿OVNIs? Hoy en día, el fenómeno de los cohetes fantasma sigue sin explicación. Los Ghost Rockets desaparecieron tan misteriosamente como llegaron, pero dejaron una huella profunda en la historia de los fenómenos aéreos no identificados. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, entramos de lleno en la Guerra Fría, esa guerra no declarada entre las dos grandes potencias surgidas después del conflicto, Estados Unidos y la Unión Soviética. Durante los años posteriores a la guerra, el fenómeno se disparó, en parte alimentado
por la paranoia de ambas naciones con un eventual ataque de la OTAN. El 24 de junio de 1947, la historia de los fenómenos aéreos dio un giro decisivo. Ese día, el piloto civil Kenneth Arnold sobrevolaba las montañas Cascade en Washington buscando una avioneta perdida. De repente, a más de 3.000 metros de altura, vio algo extraño. 9 objetos brillantes en formación que se movían a una velocidad imposible para la época, que Arnold calculó en más de 2.000 km/h. La historia de Kenneth Arnold se extendió como la pólvora, y cuando un periodista le pidió que describiera la forma de los objetos, él usó una metáfora. Eran como platillos, como discos. El periodista tituló su artículo Los platillos volantes. Así nació un término que quedaría instaurado en la cultura popular para siempre y que daría nombre a todo el fenómeno ovni. El relato de Arnold causó sensación. Era un hombre respetado, con experiencia de vuelo y sin antecedentes que hicieran sospechar fraude o alucinación. Su testimonio fue difundido por agencias de noticias en todo el país, desatando la primera gran ola de reportes de avistamientos en Estados Unidos. Aunque muchos de los avistamientos posteriores de platillos volantes pudieron ser fenómenos naturales, bulos o incluso aviones a reacción secretos, el incidente de Kenneth Arnold permanece en la historia como un testimonio crucial, un punto de inflexión. Los escépticos sugirieron que había visto reflejos, aves o incluso ilusiones ópticas. Sin embargo, Arnold insistió hasta su muerte en que lo que vio era real y que las maniobras de los objetos no podían explicarse con fenómenos naturales ni con tecnología conocida en 1947. El caso de Kenneth Arnold no solo marcó el inicio de la era moderna de los ovnis, sino que también preparó el terreno para lo que ocurriría apenas unas semanas después en Nuevo México. Pues mientras los platillos volantes aún ocupaban las primeras planas, un nuevo misterio surgiría en Roswell. Como decimos, con el caso de los platillos volantes de Kenneth Arnold aún candente, en el verano de 1947 sucedió el evento que cambiaría para siempre la historia del fenómeno ovni. Llega el momento de hablar del incidente de Roswell. Es el caso más célebre de todos, así que seguramente hayáis visto y leído infinidad de documentos sobre Roswell. Muchos de ellos simples fantasías conspiranoicas o sensacionalistas cuyo único afán es el de atraer el like fácil, por lo que el tema hay que tratarlo con cuidado. Repasemos los acontecimientos fríamente. El 8 de julio de 1947, un breve comunicado del ejército de los Estados Unidos conmocionó al mundo. La base aérea de Roswell anunciaba la recuperación de un platillo volante estrellado en un rancho de Nuevo México. El hallazgo lo había hecho un granjero, William Brazel, quien encontró restos metálicos esparcidos por su propiedad tras una fuerte tormenta. Brazel informó a las autoridades y pronto el ejército se hizo cargo del asunto. La noticia, publicada en el Roswell Daily Record, desató una tormenta mediática, pero horas después, el ejército rectificó su declaración inicial asegurando que no se trataba de un platillo volante, sino de un simple globo meteorológico. Esta rápida rectificación encendió las sospechas. ¿Fue un simple error o un encubrimiento deliberado? A lo largo de los años, muchos de los involucrados declararon haber sido parte de una operación de encubrimiento. Afirmaron que los restos eran de una nave de origen desconocido y que además de los escombros se recuperaron cuerpos de pequeños seres no humanos que fueron trasladados a la base de White-Patterson en Ohio bajo un férreo secreto. Ante la presión de la opinión pública, en 1994, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos emitió un nuevo informe. Reconocieron que el encubrimiento existió, pero que el objeto no era un globo meteorológico, sino un globo para el proyecto Mogul, un programa ultrasecreto que buscaba detectar pruebas de misiles nucleares soviéticos. Sin embargo, los materiales descritos por los testigos y la rapidez con la que se encubrió el caso siguen alimentando la duda. Desde entonces, Roswell ha inspirado libros, películas y series de televisión, convirtiéndose en el símbolo universal de los ovnis y de la eterna sospecha hacia los gobiernos, dando pábulo a muchas teorías conspiranoicas. Así, Roswell sigue siendo sinónimo de conspiración, silencio oficial y una pregunta sin responder. ¿Qué cayó realmente en el desierto de Nuevo México aquella noche de 1947? Apenas 3 años después de los hechos de Roswell, y con la era de los platillos volantes en boca de todos, lo ocurrido en la localidad de McMinnville, en Oregón, se convirtió en uno de los episodios más famosos de la ufología, no por lo espectacular del avistamiento en sí,
sino por el impacto de las imágenes que lo acompañaron. Un simple par de fotografías que cambiaron para siempre la historia del fenómeno ovni, al proporcionar una evidencia visual que parecía irrefutable. El 11 de mayo de 1950, Evelyn Trent y su esposo Paul regresaban de alimentar a los animales de su granja cuando vieron algo extraño en el cielo. Dos objetos de color plateado con forma de disco y girando sobre sí mismo que se movían lentamente. Paul, que era un fotógrafo aficionado, logró capturar 2 fotografías en blanco y negro de los objetos antes de que desaparecieran. Las imágenes fueron publicadas el 8 de junio de 1950 en el Telephone Register de Macmillan y no tardaron en convertirse en un fenómeno mediático. Pronto, Life Magazine y periódicos nacionales como The Oregonian también las difundieron, acompañadas de impactantes titulares. La Fuerza Aérea de Estados Unidos, bajo el proyecto Libro Azul, investigó el caso, concluyendo que las fotos eran difíciles de explicar, pero no concluyentes. En 1967, el informe Condon, financiado por la Universidad de Colorado, analizó las imágenes y las calificó como uno de los pocos ovni con evidencia fotográfica creíble, aunque algunos científicos sugirieron un posible engaño con un modelo suspendido por un hilo. Sin embargo, para muchos, esas fotografías pasaron a convertirse en una prueba definitiva de que los ovnis eran una realidad. El debate sigue en pie. Con la Guerra Fría en su apogeo, el verano de 1952 quedó marcado por uno de los episodios más célebres de la historia de los ovnis. Ocurrió en la capital de los Estados Unidos, en el corazón político y militar del país, Washington, D.C. La noche del 19 de julio, los radares del aeropuerto detectaron varios objetos desconocidos desplazándose a velocidades inusuales. Los controladores aéreos pensaron al principio en fallos técnicos, hasta que los mismos objetos fueron reportados por los pilotos en el aire y por testigos en tierra. Eran luces brillantes que se movían con gran velocidad, se detenían en seco y luego aceleraban de nuevo, ejecutando maniobras imposibles para la aviación de la época. Durante más de una semana, los avistamientos se repitieron en diferentes noches, generando lo que la prensa llamó la invasión ovni de Washington. Los periódicos de todo el mundo, como el Cedar Rapids Gazette, proclamaron «Platillos invaden la capital». Ante la alarma social, el propio presidente Harry Truman exigió explicaciones. La Fuerza Aérea envió cazas F-94 Starfire para interceptar los objetos, pero cada vez que se acercaban, las luces desaparecían del radar y del cielo, para volver a reaparecer cuando los aviones regresaban a la base. El 29 de julio, la situación llegó a tal punto que el Pentágono convocó una rueda de prensa masiva, la más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Allí, los altos mandos militares intentaron calmar la histeria pública, atribuyendo los avistamientos a fenómenos atmosféricos, reflejos en el radar causados por una inversión térmica. Pero esta explicación fue recibida con escepticismo. Los controladores y pilotos que presenciaron los objetos insistieron en que no se trataba de ilusiones ópticas ni de fallos de radar. El incidente ovni de Washington de 1952 marcó un antes y un después. Fue el momento en el que el fenómeno dejó de ser un asunto de rumores aislados para convertirse en una preocupación de seguridad nacional, al punto de ocupar titulares internacionales y forzar al gobierno a dar explicaciones públicas. Esto, en el contexto de la Guerra Fría, lo hace aún más enigmático. Tal vez tan solo se trató de un intento de manipulación oficial para influir en la población y posicionarla en contra del enemigo invisible llamado Unión Soviética. Un intento que se les fue de las manos hasta el punto de tener que salir a dar explicaciones. O quizá fue algo más. Hasta hoy sigue siendo uno de los casos más documentados y polémicos de la era de los platillos volantes. En plena madrugada del 19 de septiembre de 1976, el cielo de Teherán, la capital de Irán, fue el escenario de uno de los encuentros más documentados y desconcertantes de la historia de los fenómenos aéreos. Todo comenzó con múltiples llamadas de ciudadanos denunciando la presencia de un objeto brillante y extraño suspendido en el cielo. Otros testigos también reportaron luces extrañas moviéndose en el cielo esa misma noche. Incluso se habló de un resplandor que descendió suavemente hacia el suelo en las afueras de Teherán. Ante la insistencia de los testigos y la claridad del fenómeno, la Fuerza Aérea iraní decidió enviar 2 cazas F-4 Phantom para investigar. El primer piloto, el capitán Mohammad Reza Azikani, se acercó al objeto descrito como un cilindro brillante de 10 metros de largo. Al intentar fijarlo con su radar, los instrumentos de aviación fallaron, las comunicaciones se cortaron y se vio obligado a regresar a la base. El capitán reportó:
Es como si el objeto estuviera interfiriendo con mi equipo. El segundo piloto, el teniente Parviz Jafari, logró acercarse lo suficiente como para intentar lanzar un misil aire-aire. Pero justo en ese momento, su sistema de armas se desactivó, recuperándose solo al alejarse. El caso, debido a su gravedad, fue trasladado a los archivos del Departamento de Defensa de Estados Unidos, y el informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa lo calificó como uno de los casos más sólidos de encuentros con un ovni. El informe, que se hizo público en 1993, concluyó que el objeto era de origen desconocido y que tenía una tecnología que superaba con creces a la nuestra. El incidente ovni de Teherán sigue siendo uno de los pocos encuentros aéreos donde los sistemas de defensa modernos se vieron aparentemente neutralizados por un objeto desconocido. Un encuentro documentado del segundo tipo. Con la Guerra Fría en su punto más álgido, el 26 de diciembre de 1980, el bosque de Rendlesham, en la campiña inglesa, se convirtió en el escenario de uno de los casos ovnis más controvertidos. Cerca de las bases estadounidenses de Bull Bridge y Bentwaters, un grupo de militares estadounidenses reportaron un encuentro con luces misteriosas y un objeto desconocido que se convirtió en uno de los episodios más famosos de la ufología moderna. Todo comenzó cuando el sargento Jim Pennington y otros soldados investigaron luces brillantes en el bosque. Al acercarse, Pennington describió un objeto triangular de unos 3 metros de base, flotando en el aire con una superficie negra y lisa como obsidiana cubierta de símbolos jeroglíficos que brillaban como si estuvieran grabados con luz. Tocó el objeto, sintiendo una textura cálida y metálica, antes de que éste se elevara y desapareciera entre los árboles. 2 noches después, el 28 de diciembre, el coronel Charles Holt lideró una patrulla de reconocimiento que llegó a grabar luces. El grupo vio luces danzando entre árboles, una de ellas roja y pulsante, que se movía como si los observara antes de desvanecerse. El incidente fue reportado en un memorando oficial de Holt al Ministerio de Defensa británico y en grabaciones de audio que capturan el pánico y el desconcierto de los soldados. La prensa, como el News of the World, lo llamó el Roswell británico, y ufólogos como Jenny Randles lo investigaron exhaustivamente, recopilando testimonios de más de 80 testigos. El incidente de Rendlesham Forest es único en la historia por la cantidad de testigos militares de alto rango que lo presenciaron. Sin embargo, al igual que en Roswell o en Washington, el misterio quedó oculto durante años. Los militares recibieron la orden de no hablar del tema, y la explicación oficial fue que las luces no eran más que un faro cercano. El caso no se hizo público hasta 1983, cuando el propio teniente coronel Holt decidió romper su silencio. Su testimonio, junto al de otros testigos, fue el detonante para que el caso se convirtiera en un icono de la ufología. Investigaciones posteriores, como el proyecto Condon del Ministerio de Defensa británico de 1997, atribuyeron algunos casos a plasma atmosférico. ¿Pero qué fue realmente lo que vieron aquellos soldados? Pennington y Holt defendieron que fue el encuentro con una nave de origen desconocido. Tal vez fue un fenómeno natural, pero los símbolos, la forma triangular y el comportamiento inteligente siguen sin explicación convincente. El 19 de mayo de 1986, el cielo de Brasil se convirtió en escenario de uno de los episodios más extraordinarios y oficiales en la historia de la ufología. Aquel día, una veintena de objetos no identificados fueron detectados por los radares militares, avistados por pilotos civiles y confirmados por la Fuerza Aérea Brasileña. Todo comenzó alrededor de las 8 de la noche. Controladores del Centro de Operaciones de Defensa Aérea en Brasilia y el aeropuerto de São João dos Campos detectaron extrañas luces en sus radares. Los objetos se movían erráticamente, a velocidades que iban desde los 250 km/h hasta los 1500. Ante la magnitud del fenómeno, la Fuerza Aérea movilizó 5 cazas F-5 y Mirage para interceptar los objetos. En total, 21 ovnis fueron perseguidos esa noche. Los pilotos relataron que las luces parecían reaccionar a sus maniobras. Se acercaban, se alejaban a velocidades supersónicas o simplemente desaparecían para reaparecer en otro punto del radar. Uno de los pilotos afirmó: «En un momento me rodearon por completo. Eran muchos, se movían con inteligencia como si nos estuvieran observando». Otro declaró: «A veces los veíamos, pero los radares no registraban nada. Otras veces
Los radares los detectaban, pero no los veíamos. El episodio duró varias horas hasta entrada la madrugada, sin que ninguno de los aviones pudiera acercarse lo suficiente para identificar o interceptar los objetos. Al día siguiente, el ministro de Aeronáutica, Octavio Moreira Lima, convocó una rueda de prensa y reconoció públicamente el incidente, confirmando que más de una veintena de objetos voladores no identificados habían invadido el espacio aéreo brasileño. La prensa estalló con titulares del tipo «OVNIs invaden Brasil». Los documentos oficiales fueron desclasificados años después, revelando los informes de radar, las comunicaciones entre pilotos y torre de control y la declaración de que lo que sucedió aquella noche seguía sin explicación lógica o técnica. La noche oficial de los ovnis en Brasil, como fue bautizada, se convirtió en un hito. Pocas veces en la historia un gobierno reconoció de manera tan abierta un encuentro masivo con objetos inexplicables. Hasta el día de hoy sigue siendo uno de los casos más sólidos y documentados en todo el mundo. En el ocaso de la Guerra Fría, el misterio del fenómeno ovni estaba a punto de escribir uno de sus capítulos más extraños en pleno corazón de la Unión Soviética. Ocurrió en Voronezh, una ciudad al sur de Moscú, el 27 de septiembre de 1989. Eran las 6:30 de la tarde cuando un grupo de niños que jugaban en un parque presenció como una enorme esfera luminosa descendía lentamente del cielo. Según los testigos, la luz se transformó en una nave metálica de forma alargada. El objeto aterrizó suavemente, sin hacer ruido, y de él salieron dos seres altos y delgados con cabezas pequeñas y un tercer ojo en el centro. Los seres, descritos como de 3 metros de altura, caminaron por el parque, recogieron lo que parecía una roca y luego regresaron a su nave para desaparecer a gran velocidad. Los niños, asustados, corrieron a pedir ayuda a los adultos, quienes también aseguraron haber visto el objeto. Varios vecinos describieron la nave, de unos 15 metros de longitud, y confirmaron la presencia de los enigmáticos seres. Uno de los testigos relató incluso que uno de los humanoides apuntó con un objeto cilíndrico hacia el grupo, paralizando temporalmente a un niño. En plena perestroika, la época de aperturismo soviético, preludio del fin de la Guerra Fría, el incidente, a diferencia de otros de la época, fue cubierto de forma exhaustiva por la prensa soviética. Un corresponsal de la agencia TASS se presentó en el lugar, y el relato de los niños fue corroborado por la policía y por un grupo de científicos que investigaron el caso. La noticia no quedó en rumores locales y se convirtió en un fenómeno internacional, llegando a medios de comunicación de todo el mundo con titulares en The New York Times y The Guardian que proclamaban extraterrestres en la URSS. La policía local y varios científicos de la Universidad de Voronezh investigaron el sitio, encontrando huellas circulares en el suelo y altos niveles de radiación en el parque. Sin embargo, no pudieron ofrecer una explicación concluyente. El gobierno soviético no emitió un informe oficial, y algunos sugirieron que el caso podría ser una distracción mediática para desviar la atención de la crisis política. El caso de Voronezh desconcertó tanto a ufólogos como a escépticos. Para algunos se trató de una histeria colectiva alimentada por el clima social de la época. Para otros fue la manifestación más clara de un contacto cercano del tercer tipo en territorio soviético. Sea cual sea la verdad, aquel septiembre de 1989 dejó grabado en la memoria de Voronezh uno de los incidentes ovnis más insólitos y polémicos de la historia moderna. Entre el otoño de 1989 y la primavera de 1990, Bélgica se convirtió en el epicentro de una de las oleadas de avistamientos ovni más importantes y mejor documentadas de Europa. Todo comenzó la noche del 29 de noviembre de 1989, cuando decenas de ciudadanos reportaron la presencia de un objeto triangular, enorme, con 3 luces potentes en sus vértices y una luz roja en el centro que se desplazaba silenciosamente por el cielo. El fenómeno no se limitó a testigos civiles. Policías locales y gendarmes coincidieron en sus descripciones. 2 policías, Heinrich Nicol y Hubert Montigny, declararon que el objeto se movía lentamente, sin sonido, como si desafiara la gravedad. Durante los meses siguientes, más de 2.600 avistamientos similares fueron reportados en Valonia, Bruselas y Lieja, con testigos que incluían civiles, astrónomos aficionados y personal militar. La noche del 30 al 31 de marzo de 1990 marcó el clímax del fenómeno. El radar de la Fuerza Aérea belga en Gronje-Semersake detectó un objeto no identificado moviéndose a velocidades de hasta 1.800 km/h, deteniéndose abruptamente y descendiendo a altitudes imposibles para cualquier aeronave conocida. 2 cazas F-16, pilotados por los capitanes Yves Melvers y Peter Lawrence, fueron desplegados desde la base aérea de Beauvais para interceptar el objeto.
Los radares de los F-16 captaron ecos intermitentes, pero cada intento de acercarse resultó en maniobras evasivas del objeto que aceleraba y desaparecía. Una fotografía icónica, tomada en Petit Trechen por Patrick Malefet, mostró un triángulo negro con luces blancas, aunque su autenticidad fue cuestionada años después. El general Wilfred de Brouwer, jefe de operaciones de la Fuerza Aérea Belga, presentó un informe oficial en 1990, confirmando los avistamientos y la incapacidad de identificar los objetos. Los documentos desclasificados y la cooperación con la Sociedad Belga para el Estudio de Fenómenos Espaciales consolidaron el caso como uno de los más estudiados, con más de 1000 páginas de reportes. La oleada belga consolidó el fenómeno en Europa, pero en Arizona un avistamiento masivo cerraría el siglo con un enigma imborrable. La noche del 13 de marzo de 1997, el cielo del estado de Arizona se convirtió en escenario de otro episodio ovni multitudinario, las llamadas luces de Fénix. El evento comenzó alrededor de las 7 de la tarde, cuando miles de personas en todo el estado comenzaron a llamar al 911 para reportar el avistamiento de un inmenso objeto triangular del tamaño de un campo de fútbol que se movía silenciosamente sobre las ciudades, tan grande que incluso tapaba las estrellas de su paso. El objeto tenía luces en la parte inferior y se movía lentamente sin emitir ningún sonido. El gobernador de Arizona, Fife Symington, incluso bromeó días después presentando en rueda de prensa a un asistente disfrazado de extraterrestre en un intento de restar tensión al caso. Sin embargo, en 2007, en una entrevista a la CNN, el mismo gobernador cambió su versión y admitió que él también había visto el objeto, que no se parecía a nada que hubiera visto antes y que era de otro mundo. Al igual que en otros incidentes, la explicación oficial fue que las luces no eran más que destellos de aviones militares que volaban en formación. Por otra parte, la Fuerza Aérea mantuvo su explicación de bengalas, citando un ejercicio de la Guardia Nacional Aérea en el campo de tiro de Barry Goldwater. Pero estas explicaciones no convencieron a nadie. ¿Cómo podía la luz de los aviones brillar de esa manera? ¿Y por qué tantos testigos, incluyendo el gobernador, afirmaron que vieron un objeto triangular en lugar de luces? Las luces de Fénix permanecen hasta hoy como un fenómeno inexplicado. Una mezcla de misterio y controversia que por su magnitud y la cantidad de testigos involucrados se ha convertido en uno de los grandes hitos de la ufología moderna. Desde la histeria radial de la Guerra de los Mundos hasta las luces triangulares de Fénix, el siglo XX transformó los ovnis en un enigma global que desafió a gobiernos, ejércitos y a la propia ciencia. Los cielos de este siglo nos dejaron preguntas que aún resuenan. ¿Eran experimentos secretos, fenómenos naturales o pruebas de una presencia más allá de nuestro mundo? En el próximo capítulo entraremos en el siglo XXI, donde desclasificaciones, vídeos oficiales y nuevos avistamientos han llevado el fenómeno ovni a un nuevo nivel. Si te gustó este tercer capítulo, empieza desde el principio con nuestra serie sobre la historia del fenómeno ovni. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, dale like, suscríbete al canal y comparte. Y no dejes de visitar trames.net para comprar una copia de la novela. Dale una oportunidad, igual te sorprende. Nos vemos en el próximo capítulo.